Romanos 12, 3 al 8, léalo conmigo, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a sí mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces, estuvimos abundando, hermanos, que es muy claro el Señor cuando dice que cada uno de nosotros fuimos escogidos y fuimos puestos en su cuerpo, ¿verdad? En su familia, en la congregación, en la iglesia. Vemos que cada uno de nosotros tenemos el propósito de servir primariamente a Dios, y hablamos de eso la semana pasada: buscarlo a Él. Servir a Dios no es nada más servirlo en lo que yo puedo servir a mis prójimos. Primero dije, mi deber de servir a Dios es buscarle a Él cada día. Cuando yo le busco a Él, cuando yo sacrifico mi cuerpo, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, buscándole a Él, cada día buscando su presencia, su palabra, su sabiduría, entonces todo lo que haga se convierte en servicio para Dios. Pero si pienso yo servir a Dios sin buscarlo a Él, sin buscar su palabra, simplemente servirlo porque yo quiero servirlo, porque yo siento servirlo, pues entonces en realidad, amados, pues ese servicio no es para Dios, es para uno mismo, porque uno quiere y desea hacerlo de esa manera. Cuando entiendo que fui puesto entonces por el Señor en un cuerpo, empiezo a entender que no puedo trabajar yo solo, no puedo beneficiarme yo solo, no puedo buscar nada más mi propio bien, sino que realmente busco, ¿verdad?, el bien de la comunidad, de la familia, de los demás. Y eso me beneficia a mí, porque si los otros miembros buscan también el beneficio de los demás, pues eso me beneficia también a mí, ¿verdad? Y empezamos a ver algunos versos, ¿verdad? La semana pasada, si la de vuelta a su hoja, vimos también el ejemplo de Juan 4, donde la samaritana viene, ¿verdad?, haciendo algunas preguntas muy importantes, donde le dice el Señor: ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Y el Señor empieza, ¿verdad?, a revelarle, y en realidad no es aquí ni en Jerusalén, sino el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese en espíritu y en verdad, hermanos, es donde empezamos a decir y abundar. No nada más es servir, sino servir de verdad. Y ahí es donde muchos no hemos entendido lo que es servir a Dios. No es nada más darle una capacidad que yo tengo, no es nada más darle una cantidad de dinero que yo tengo, no es nada más darle tiempo que yo tengo en su iglesia a servir a otros, sino realmente en espíritu. Y el espíritu empieza sirviéndolo a Él, buscándolo a Él. Dimos el ejemplo que el Señor Jesús dio cuando dijo que un siervo trabajó todo el día en la labor de su Señor. Al caer la tarde viene y el Señor le dice: ahora sí, cíñete, o sea, ponte el delantal y sírveme a mí. Diciéndole: fuiste y serviste a mi obra, pero a mí no me has dado ni un vaso de agua, ¿verdad? Entonces aquí damos el entendimiento que el Señor, ¿verdad?, nos hace parte de su cuerpo para servirle a Él, ¿verdad?, y buscar después servir a los demás. Nos quedamos en la segunda hojita donde dice: el miembro debe saber para qué fue puesto en el cuerpo. Una de las cosas que más ignoran los cristianos, hermanos, ¿saben qué es? No ignoran que Dios los ama. No ignoran que Cristo murió en la cruz para salvar sus pecados. No ignoran del cielo o del infierno. ¿Saben qué es lo que más ignoran los cristianos?
su don. No saben cuál es. No saben si tienen uno. Menos saben cómo usarlo, hermana. Hay unas iglesias que te dan un papelito y un análisis que según eso ese es tu don. Ahí va. Yo he visto ese. Una vez lo apliqué aquí. Pregúnteme si sirvió. No. Porque venimos a lo mismo, hermanos. La frase en espíritu y en verdad, pues en realidad es algo espiritual. Y la semana pasada concluimos con esto y vamos a empezar con esto. Cada miembro del cuerpo de Cristo está puesto para servir. No importa dónde, pero todos tenemos que servir. Aquí es donde no sabemos dónde, no sabemos cómo. Y dijimos la semana pasada, la única manera de encontrar el don es sirviendo. Y dijimos, el que no sirve, no sirve. No sirve. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo mi don? Claro que sí, hermanos. Se empieza en la oración, claro que sí. Señor, yo quiero, Señor, saber qué don me has dado, porque es una promesa. El apóstol Pablo dice, Dios les dio a cada uno de ustedes un don. Es un regalo inmerecido, no es algo que merecemos, no es porque ya hemos crecido 5 años en la iglesia, no es porque ya he hecho misiones, no es porque he dado mucho, es por gracia que Dios nos ha dado ese don. Y hay que entenderlo, o sea, yo tengo un don y yo soy un miembro en especial que el Señor puso en su cuerpo y tengo que servir. Cuidado, yo aquí tengo que aclarar. Cuando yo digo tengo que servir, ahí es donde yo le digo a usted no busque en qué servir, busque a Dios y su presencia, y el Señor es el que le va a decir y le va a poner un corazón, un sentir, donde servir. Una obediencia a un mandamiento. Todo es obediencia. Pero aquí es someter la voluntad a Dios otra vez. Yo sé que todos queremos servir. Miren, por ejemplo, ¿en qué creen que quieren servir la mayoría de los cristianos? ¿Ideas? Dentro de la iglesia. Siempre es en el liderazgo. La gran mayoría, no todos, pero todos quieren liderar algo. Todos quieren ser jefe. Todos quieren mandar. Dije la gran mayoría, ¿verdad? Y entonces aquí será, ahorita leímos en Romanos, si Dios te dio el don de liderar, hazlo, ¿verdad? Bien. Quiere decir que el liderazgo es un don y no todos tenemos ese don. Entonces, tenemos que entender, no todos van a liderar, no todos van a enseñar desde el púlpito o desde enfrente. Todos tenemos que enseñar. Todos cantamos el domingo, pero no todos vamos a dirigir alabanza el domingo, ¿me entienden? O sea, aquí es donde tenemos nosotros que empezar a distinguir y a saber que los dones, hermanos, son puestos para servir, pero si yo tengo la responsabilidad de servir, pero no sé qué es lo que Dios me ha dado, ¿cómo voy a cumplir entonces ese mandamiento? ¿Cómo voy a cumplir esa voluntad de Dios? Y aquí el ideal es empezar a servir. ¿Dónde? Donde haya necesidad. Y el Señor empieza, ¿verdad?, a movernos. El Señor empieza a revelarnos, ¿verdad? O sea, a darnos luz, nos empieza a dar un sentir en realidad donde Él quiere que sirvamos. Y por lo general, hermanos, quien va a confirmar ese don es precisamente la congregación. O sea, a las personas que tú sirves, ellos van a ver el resultado de tu servicio y te van a decir, ¿sabes qué, Mónica? Cuando tú la otra vez fuiste a visitarme, lloraste por mí, me diste palabras, si vieras que el Señor me confortó. Ahí la persona te está diciendo, ¿qué? ¿Verdad? Si tu don, ¿verdad?, es de ser hospitalario, o sea, ser una persona que el Señor utiliza para hacer sentir a otros bienvenido, hacer sentir a otros que hay amor por medio del servicio, ¿verdad? De hospedarte, de atenderte, de darte.
hay personas, o sea, se siente cuando una persona tiene el don de hospitalidad. Entonces, la misma congregación confirma el don que Dios le da a los miembros. Pero, ¿cómo vamos a poder descubrirlo si no servimos, hermanos? O sea, si no estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy, úsame. Y por lo general no va a ser donde tú quieres, ¿verdad? Es casi una regla. No es así, pero por lo general casi no es donde uno cree o se quiere o se cree capaz. Casi siempre, hermanos, es en otro lado. Entonces, esta frase que tenemos aquí, ¿verdad? En color azul, el siervo pregunta. Cuando uno es siervo, uno dice, ¿qué puedo hacer por otros? Cuando la persona todavía es egoísta, pregunta, ¿qué puedes hacer por mí? Y aquí es, cada uno de nosotros debemos llegar al punto, por medio de la vida devocional al Señor, de cambiar el qué puedes hacer por mí, o qué me puede ofrecer la iglesia, o qué me pueden dar los hermanos, a qué puedo hacer yo por otros. Ese es el ideal, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino he venido a servir y dar la vida por muchos. Vamos a leer juntos Hechos capítulo 6. Lo leímos la semana pasada. Dice así, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Entonces, vemos aquí muy claramente, hermanos, que los apóstoles desde el principio, cuando fundaron la iglesia, ellos tenían bien en mente esto acerca de los dones, acerca del servicio de toda la congregación, no nada más ellos. Porque fíjense cómo cuando vinieron estos hermanos de la congregación a decirles lo que estaba pasando, los apóstoles no dijeron, híjole, a ver, Juan, Pedro, Andrés, pues vamos a dividirnos, de los 12, pues 3, este día nos vamos a ir a repartir y los otros 9 se quedan enseñando. O sea, no se echaron ellos la carga, sino dijeron, hey, no, espérense, hermanos, de entre ustedes tienen que empezar a servir, tienen que pensar realmente, ¿verdad?, a entender que nosotros tenemos una responsabilidad, nosotros tenemos un don, y el Señor también les ha dado a ustedes un don y responsabilidades. Y eso lo tenemos que entender como congregación, hermanos. Tenemos que entender, ¿verdad?, que todos los dones y el servicio no se llevan a cabo en las reuniones de la iglesia, porque creemos que todos los dones que Dios nos ha dado se tienen que usar en las reuniones. Pero la realidad es que en las reuniones solo se ocupan algunos dones, principalmente enseñanza, la consejería, que es lo que estamos haciendo ahorita. A veces, ¿verdad?, el dirigir, el liderar. Pero piensa en todos los dones. No traigo ahorita una lista de dones porque no se trata de los dones, se trata de saber que yo debo servir. Pero tenemos que entender que muchos dones, hermanos, no se llevan a cabo en las reuniones. Por ejemplo, el don de visitación, de ir a animar a aquellos que están desanimados, pues no se lleva a cabo ¿dónde? Aquí en la iglesia. El ir y visitar enfermos, el ir y dar de comer al hambriento, pues no se lleva a cabo aquí en la iglesia. Entonces, tenemos que entender y meter en nuestra mente, no todos los dones que Dios nos ha dado se llevan dentro de la reunión de la iglesia. Algunos sí, algunos no. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, no siempre en la iglesia va a haber espacio para que un don sea usado.
Y ahí es donde hemos cometido el error, ¿verdad? Que muchos de nosotros, como no vemos dónde puedo yo desarrollar mi don, pues entonces creo que no lo tengo. Creo que, pues, Dios se le olvidó darme, ¿verdad?, un don. Pero no es así. Los apóstoles tenían bien definido, amados, qué parte del cuerpo de Cristo eran y cuál era la función que ellos iban a desempeñar. Y bien claramente ellos le dijeron: hey, escojan 7 hombres llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría para que se encarguen de dar, ¿verdad?, esas despensas, esos alimentos diarios. Esos hombres tenían que desarrollar, podemos decir, hermanos, el don de la hospitalidad, el don de dar, porque lo tenían que hacer sin discriminación, lo tenían que hacer sin egoísmo, tenían que dar de una manera, ¿verdad?, equitativa. Y entonces vemos que estaba muy definido desde el principio que se estableció la iglesia, que toda la iglesia tiene parte en el servicio al Señor. Ahora, como seguidores de Cristo, los apóstoles tenían los mismos deberes, hermanos, generales que los cristianos. Aquí le va esto, mire. Voy a poner la palabra, pastor, hombre. Ok, pastor. Miembro. Vamos a hablar de deberes y responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tiene cualquier hijo de Dios, hermanos? ¿Qué cosas Dios nos pide a todos sus hijos? Denme lista. Por ejemplo, amarnos. Amar. Díganme cosas. Congregarse. ¿Qué más? Ayudar. ¿Qué más? Exhortar. ¿Qué más? Soportarnos. ¿Perdón? Enseñar. Ahí vamos a hacer. ¿Ok? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más, hermanos? Orar, velar, ¿verdad? ¿Qué más? Perdonar. ¿Qué más? Dar. ¿Qué más? Ser benignos, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Todo miembro y todo pastor, hermanos, debe hacer esto, ¿sí? Y muchas más otras cosas. Ahora, hay cosas que nada más, ¿verdad? El Señor, aquí le va a poner entre paréntesis liderar. Que no es mandar ni es ser dueño, ok. Hay cosas que el Señor, ¿verdad?, les va a pedir. Por ejemplo, a los pastores nos pide velar por las almas. El Señor nos pide, ¿verdad?, que seamos aptos, que seamos de buena reputación, ¿verdad? Bla, 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 bla. Ahí le va. Los que Dios pone aquí tienen que cumplir con esto y algo que no todos los miembros, ¿qué? No que no pueden hacerlo, sino no tienen o no requieren que hacerlo. Entonces, en pocas palabras, a más dones, más responsabilidad. ¿Sí? A mayor cargo, a mayor dones, hay mayor responsabilidad. Aquí es donde hay una advertencia de parte del Señor, creo que es en el libro de Hebreos, a ver si no me equivoco, porque también me equivoco, hermanos, donde dice: no os hagáis maestros muchos de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no todos deberíamos hacernos maestros? Aquí hay que distinguir, ¿verdad? La palabra maestro que usa ahí quiere decir, no todos se deben de hacer, ¿verdad?, los que deben de estar enfrente.
Sí, todos debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros vecinos, enseñar el Evangelio, las buenas nuevas, amados, los principios bíblicos, claro que sí, pero el estar a cargo, el velar, ¿verdad? Tener responsabilidad, eso lo da el Señor. Aquí es donde nosotros podemos ver una crisis muy grave que está pasando dentro de las iglesias. Ahí le va, fíjese muy bien. Estamos y vivimos en Estados Unidos, ¿ok? ¿Cuál es el modelo en Estados Unidos? Ahí va, fíjese. ¿De dónde se escogen los líderes, entre paréntesis, pastores, de las iglesias? Ahí va. Fíjense, estamos en Estados Unidos. Sé que en México y en Latinoamérica es un poquito diferente, pero casi es igual. ¿De dónde se escogen los pastores o líderes de las iglesias? De la congregación, pero siendo Sí, de la congregación, pero perdón, déjeme formulo la pregunta. ¿Dónde se preparan o qué clase? Ok, aquí dijeron de una escuela bíblica. Ok, escuela bíblica. Bíblica, ok. Por lo general, la mayoría de los que van a la escuela bíblica son adultos o son jóvenes. Jóvenes me refiero entre 20 y 30. Ya los de 30 para arriba somos chavorrucos. ¿Ok? ¿Sí? Ok, jóvenes, vamos a ponerle. Mire, donde nosotros estábamos, la gran mayoría eran jóvenes de entre 18 y 25 años. Nosotros, yo entré a los 25 a estudiar. La mayoría de los colegios bíblicos en Estados Unidos, hermanos, por eso se llaman college, colegio bíblico, van de 18 a 20 años los muchachos. ¿Sí? Entonces, ok, hay una pregunta que uno de los maestros de nosotros ahí del colegio se hacía y se va a seguir haciendo, porque ¿cómo saber quién tiene el llamado? Ok, entonces fíjense bien. ¿De dónde se escogen los líderes? Estamos hablando en Estados Unidos. Ok, pues se busca, ¿verdad? Jóvenes o adultos que hayan salido de una escuela bíblica, de un instituto, ¿verdad? Que se supone que tienen el llamado. ¿Qué es lo que pasa por lo general, hermanos? Se está ahí 4 años y se les da un diploma y se les dice, ahora ya eres un pastor. Así pasó conmigo. Sí, yo estoy hablando de mí y de muchos y muchos. lo enseñan como maestro. Ahí usan esa palabra maestro. Sí, puede ser, ¿verdad? Pastor maestro, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versos 11 adelante dice que el Señor establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastor maestro. ¿Sí? Pero entonces aquí volvemos a lo mismo. Estamos hablando, ¿verdad?, acerca del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de cómo desde el principio el Señor escogió. Hermanos, yo estoy seguro que la mayoría de los apóstoles que el Señor escogió eran jóvenes. ¿Sí? El Señor Jesús murió a los 33 años. Era un maestro a los 33 años. O sea, muy probablemente los que le seguían no rebasaban los 30 años. Juan, sí, Andrés, todos ellos, porque todavía eran discípulos. Por ejemplo, la mayoría de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. No hay nada de malo, hermano, con que sean jóvenes o adultos. El problema es la forma en que nosotros vamos amoldando el cuerpo de Cristo. El Señor ya tiene el diseño, pero nosotros vamos haciendo moldes nuevos. Que en este caso, vuelvo a repetir, ¿verdad?
Las iglesias establecidas grandes. Aquí en Estados Unidos no hay una iglesia grande, hermanos, que no tenga alguien que se haya graduado de aquí y que tenga una maestría o un doctorado. Sí, al menos que él lo haya fundado, la iglesia. Pero estamos hablando, no sé, millones de iglesias en Estados Unidos, que el modelo es este. Busca a alguien profesional, ¿verdad? Que tenga un título, que tenga una maestría. ¿Para qué? Para que sea el pastor o el líder de la iglesia. Ahora, ¿por qué hay muchas iglesias y muchos pastores que, ¿cómo podemos decirles? Se destruye el ministerio. Porque aunque sí eran miembros del cuerpo, no fueron llamados o dados un don, sino, sí. Todos somos miembros, todos tenemos dones, ¿verdad? Pero hay dones que el Señor da. Y cuando no se cumple el don, hermanos, aunque hay actitudes y habilidades, humanamente los capacitamos. Pero luego viene esta pregunta, ¿cómo saber que tiene el llamado? La única manera, hermanos, pues en realidad es si perseveran, si se mantienen, es la única manera de saber. Pero nosotros tenemos que entender, es decir, hay que caminar sirviendo a Dios. Si no, no vamos a entender cuál es mi don. Para mí esto no es la mejor manera, ¿verdad? De preparar a ministros. La mejor manera, ahorita la hermana Juanita, ¿verdad? Fíjense, hay más sabiduría en eso, es dentro de la congregación se prepara, ¿verdad? A los jóvenes, los enseñamos, les mostramos testimonio, cómo servir a Dios. Y en eso que ellos están sirviendo en la congregación local, ¿verdad? En donde están sirviendo continuamente, se va a ver el llamado de Dios en la vida de estos jóvenes o adultos. De ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía casi siempre a varios discípulos jóvenes, Timoteo, Aristarco, Gayo, por lo menos tenía como unos 5 o 6 discípulos jóvenes. Y podemos entender que Pablo le dice a Timoteo, hey, que nadie tenga un poco tu juventud, sino sea ejemplo en todo. Aquí después Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú establece ancianos en las iglesias. Y le da una lista, ¿verdad? Y a Tito también, le da también una lista. Tú establece ancianos. Todo se hace en base, hermanos, a que el Señor ha puesto dones ¿en quién? En todos. No en que el pastor sabe quién tiene qué don o que el pastor tiene la autoridad de decirle, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, Dios te va a dar así. No es así, amados. Tenemos que entender y tenemos que tener la convicción que el Señor pone a los miembros donde Él quiere ponerlos, sirviendo como Él quiere que sirvan. No somos nosotros estableciendo un sistema, ¿verdad? No somos nosotros estableciendo y diciendo quién sí y quién no puede ser a base de algo académico, a base de algo, ¿verdad?, que nosotros podemos palpar, curso 1, 2, 3, 4, 5, pum, ya estás, órale, listo. Sino en realidad tenemos que empezar desde la congregación. Aquí es el semillero, aquí es la tierra, ¿verdad?, donde tenemos que empezar a servir, donde tenemos que empezar a enseñar, donde tenemos que empezar a visitar, donde tenemos que empezar a ser hospitalarios, donde tenemos que empezar a tener misericordia, a dar, o sea, a ver los dones, usarlos aquí. Y si el Señor entonces tiene un llamado especial, un ministerio especial, Él lo va a hacer notar y la congregación misma es la que va a decir, ¿sabes qué, hermano? El Señor te está, ¿qué? Llamando. Exactamente. Hay llamados generales, pero también hay llamados particulares dentro del reino de Dios. Y ahí es donde yo les digo, hermanos, no podemos usurpar un llamado o un don que Él no nos ha dado.
se puede falsificar, se puede intentar disfrazarlo, pero no va a traer la bendición, no va a perdurar. Dice el libro, ¿verdad? En los Corintios dice el Señor que la obra va a ser probada, y si es de hombre, se va a quemar, pero si la obra es de Dios, va a perdurar. Entonces, tenemos que saber cuál es tu función en la congregación. No podemos ser todos jefes, ni podemos ser todos indios, ¿verdad? No podemos ser todos cola, o no podemos ser todos cabeza. Tiene que haber pies, tiene que haber ojos, tiene que haber nariz, tiene que haber oídos, tiene que haber estómago, tiene que haber todo, hermanos, en la congregación. Y parte del sometimiento al Señor y del servicio al Señor es aceptar lo que el Señor me da como servicio, como ministerio, como don. Que ninguno es poco. Y aquí en Hechos lo estamos viendo, hermanos. Para repartir comida, el Señor pidió que estuvieran llenos del espíritu de sabiduría. ¿Sí? Y acuérdense por qué entraron aquella multitud en Mateo, Señor, Señor, ¿verdad? El Señor dice, porque me dieron un vaso de agua, a mí me lo hicieron, entren. Entonces aquí tenemos que entender, amados, yo tengo que servir, pero primero tengo que buscarlo a Él para que Él me diga. Y vimos, y creo que no apuntamos aquí, pero dijimos Efesios 2:10. Apúntelo ahí, ¿verdad? La semana pasada dimos esa cita, donde el Señor nos dice que somos hechura, suya somos, y que hemos ahora sido transformados para que andemos en las obras que Él ha preparado de antemano. Las obras que Él ha preparado de antemano. Él ya tiene dónde vas a servir. Él ya tiene el don, Él ya tiene el ministerio, Él ya tiene, ¿verdad? La unción por medio del Espíritu Santo que tú necesitas para poder servirle a Él en lo que Él quiere que le sirvas. Responsabilidades todas las tenemos, ya dijimos, todos tenemos que amarnos, todos tenemos que servirnos, todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que dar, todos tenemos que perdonar. Claro, hermanos, pero los dones ahí, ¿verdad?, son específicos. Ahora, si no sabes, amado, para qué sirves dentro del cuerpo, y con todo respeto, ¿verdad?, no es una grosería, es una realidad. Si no sabes para qué sirves en el cuerpo, entonces hay un refrán que dice, el que poco ayuda, estorba mucho. O sea, ahí va. Una vez estaba yo haciendo un trabajo y Joshua estaba chiquillo, ¿verdad? Como unos 2 años, sí, porque llegamos aquí de 3. Todavía estábamos en el seminario, tenía como 2 años. No me acuerdo qué estaba haciendo yo. Y llega un maestro y me dice, anda con su estorbante. En lugar de decir, andas con mi ayudante. Muchas veces los niños quieren ayudar, ¿verdad? Pero en lugar de trapear bien, pues nos riegan más el agua, ¿verdad? Y tiran más las cosas. Pues prácticamente, amados, un cristiano que no ha entendido cuál es su don y en qué debe servir, si no ayuda y no sirve, muy probablemente, ¿qué va a hacer? Una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Vamos a hacer una carga, vamos a hacer, ¿verdad?, algo que no estoy aportando a la edificación del cuerpo de Cristo. Si no edifico, y claro, hay etapas, no me malentienda, no quiere decir que desde el primer día que usted se entregó a Cristo, usted ya tiene que saber y usted ya tiene que servir. Estamos hablando, amados, ¿verdad?, que debe haber un crecimiento, pero que debe de llegar una etapa en la vida de cada uno de nosotros, que debemos de saber, para que el Señor nos ha puesto en su cuerpo. No podemos pasar, hermanos, la vida en Cristo sin saber cuál es el propósito por medio del don que nos ha puesto en la congregación. No me refiero a que ir a África de misionero, estamos hablando dentro de la congregación, ¿verdad? Y también fuera de la reunión. Bueno, cuando digo dentro de la congregación, no digo dentro de las reuniones, ¿verdad?, sino dentro del cuerpo del Señor. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Aquí lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Gálatas capítulo 5, léalo así conmigo. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario,
Usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Aquí es donde le digo que el que no aporta, hermanos, entonces se convierte en piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque por lo general, hermanos, nuestra humanidad, ¿verdad? Siempre vamos a desear lo que otros tienen. Siempre vamos a desear, ¿verdad? Tener la oportunidad que otros tienen. Siempre vamos a desear tener la posición, el lugar que otros tienen. Y cuando no se satisface mi deseo, cuando no estoy yo conectado, ¿verdad?, en mi día a día con el Señor, entonces mi carne va a empezar ¿a qué? A salir. Mi carne va a empezar a hablar. ¿Por qué nada más el hermano Luis y yo no? ¿Y por qué si Mario se puede subir y yo no? ¿Y por qué a mí nada más me ponen a esto? Y amados, en realidad, vuelvo a repetir, ¿saben por qué las congregaciones se vuelven así? Porque hay ese malentendimiento que nada más en las reuniones se puede servir. Pero no, amados, en realidad, ¿verdad? En la vida día a día, el Señor necesita, ¿verdad? Dice, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, que vuestra luz alumbre, ¿dónde? Allá afuera. En realidad, amados, pues los dones nos van a edificar a nosotros dentro del cuerpo de Cristo, pero también van a ayudar al cuerpo de Cristo a crecer, a hacer testimonio allá afuera de otros. La amabilidad, la hospitalidad, la misericordia, la humildad que el Señor puede darnos, es un llamado que podemos usar para servir al Señor, ¿verdad? Por medio de que Él sea testimonio en nuestra vida. Cuando vemos aquí Gálatas, dice, hemos sido llamados a vivir en libertad, pero esa libertad es para servirse unos a otros. Ya no tengo que servir a mi hermano por conveniencia. Ya no tengo que servirlo por obligación, porque así es mi religión que tengo que servir. O ya no tengo que servirlo para que yo pueda recibir un beneficio. Ahora sirvo en libertad por amor, porque he entendido que el Señor, la principal identidad que nos ha dado, y ya lo vimos, es una predicación, es ser esta es nuestra primera identidad, porque le decimos Señor. ¿Sí? Señor. ¿A qué se refiere Señor? Pues que tú eres. Le digo también Padre, sí, claro que sí, Él es mi Padre. Pero para ser su hijo, primero tengo que hacer lo que Él me pide. Entonces, entendiendo que el Señor me ha liberado de mis placeres naturales que siempre nada más se quieren satisfacer a mí mismo, tener más yo, saber más yo, creerme más yo, acumular para mí, ser mejor. Ya no tengo que vivir en esa esclavitud del ego, hermanos. Ahora tengo la libertad de Cristo para poder para poder servir en amor a los demás. Y el Señor me dice, y aparte de darte la libertad de servir, te voy a dar una capacidad, o sea, un don para que lo hagas. Porque nosotros podemos decir, pues yo no sirvo ¿para qué? Yo no fui a la escuela, no soy bueno así, no soy paciente, no tengo que dar. No, pues yo en realidad yo no sirvo en la iglesia. El Señor dice, no, yo te di de lo mío para que puedas en libertad servir a los demás, así como yo lo hice. Ahí es donde nadie tenemos, amados, ¿cómo se dice? Excusa de no servir. Nadie tenemos excusa. De veras, amados, muchas veces los ministerios o los servicios más pequeños, muchas veces son los más necesarios. Y muchas veces no queremos nosotros servir en las cosas que no se ven, que a los ojos del hombre no son difíciles. Pues queremos algo, ¿verdad? Que yo me sienta que estoy haciendo ¿qué? Algo, que los demás vean que yo estoy haciendo algo.
Pero en realidad, amados, volvemos a la base. Primero, servir al Señor, ¿verdad? Buscarlo a Él. Y luego, ¿verdad? Entonces viene esa libertad para servir a los demás. Pero tú tienes que saber para qué fuiste puesto en el cuerpo de Cristo. Tienes que, ¿verdad? En la revelación del Señor, encontrar qué don el Señor te ha dado, amados. Ahora, cuando estamos en esa búsqueda y la encontramos, te voy a dar un ejemplo bíblico. Si no has leído la historia del rey Saúl, el rey Saúl fue el primer rey que Dios escogió para que fuera rey de Israel. ¿En qué forma lo escogió? Muy extrañamente. Saúl, ¿verdad? Es hijo de un hombre que pues tiene dinero, tiene ganado. Se le pierden 2 mulas al papá de Saúl, ¿verdad? Todavía era un joven. El papá le dice, ¿sabes qué, hijo? Ve y encuéntrame las mulas. Acuérdate que antes los animales equivaldrían a camionetas o a carros de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? 2 mulas se perdieron. Ve y búscalas. Saúl agarra un siervo de su papá, un esclavo, ¿verdad? Y se va a buscar las mulas. Se está tardando, no las encuentra, pasa un día, no las encuentra. Y entonces su esclavo le dice, ¿sabes qué? Hay un profeta que si lo buscamos y le damos algo, él nos va a decir dónde están las mulas. Van y buscan a este profeta, el profeta Samuel. Y el Señor ya le ha dicho a Samuel, Samuel, te vas a encontrar, ¿verdad? A 2 tipos así, ya sabes, se llama tal, hijo de tal, lo vas a ungir como rey de Israel. Y amados, pasa tal cual Dios dice. Se van, lo buscan, encuentran al profeta, el profeta le dice, tú eres Saúl, tarará, el Señor te ha escogido, y lo unge como rey. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Dónde encontró Saúl su propósito que Dios le dio, hermanos? Buscando las mulas de su papá. En la obediencia, sirviendo a su papá. Él no fue a buscar, voy a buscar al profeta para que me unja como rey. Sino él fue a buscar a las mulas de su papá. Esto quiere decir, en el camino sirviendo, el Señor nos va a revelar qué don y qué propósito hemos tenido. Pero si te quedas sentado, el Señor jamás te va a revelar, no te va a decir cuál es el don, cuál es el propósito por el cual Él te ha traído a su cuerpo. No es nada más orando, hermanos. Orando es el principio, ¿verdad? Es el buscarle a Él. Pero después tenemos que ponernos, ¿verdad? En práctica, tenemos que hacer obras y el Señor entonces nos dirá qué es el don, ¿verdad? Para qué nos ha puesto en el cuerpo. Ahora, ya cuando hemos encontrado, hermanos, cuando hemos entendido cuál es mi don, todo servicio debe hacerse con humildad y amor. Esto es algo que debe caracterizar el servicio dentro de los hijos de Dios. Jamás debemos de usar nuestra posición de liderazgo para nuestro beneficio ni para aprovecharnos de los demás. Jamás. No es como que, es que yo soy el líder y tú tienes que obedecerme. Es que yo soy, ¿verdad?, quien Dios puso y tú tienes que sujetarte. Eso no es, hermanos. No es así. El Señor jamás le dijo así a los discípulos o a los fariseos. Siempre lo hizo con el ejemplo, con humildad y con amor. Siempre. Juan capítulo 13, ahí lo tenemos. Aquí es la escena donde el Señor Jesús está con sus discípulos, en la cena que Él había deseado tener con ellos, y en esa dicha cena, ¿verdad?, Él está escuchando y Él conoce los pensamientos de los hombres. Pues en la cena, hermanos, ¿de qué creen que platicaban siempre los apóstoles? Porque varias veces vemos en los evangelios de qué platicaban, entre ellos, a escondidillas. ¿Qué se susurraban los apóstoles? ¿Te fijas? El Señor me dijo que me sentara a un lado de Él porque yo soy el ¿qué? El más importante. No. A mí me sentó enfrente porque me quiere estar viendo, estás loco. En varias ocasiones vemos a los discípulos así. ¿Por qué crees que el Señor, vamos a leer Juan, lo voy a leer un poquito rápido, hermanos, para avanzar. El Señor le dice a Pedro, ven, dice que el Señor toma, ¿verdad?, un bowl, ¿verdad?, una vasija, un tazón grande de agua, se ciñe una toalla, se sienta en un banquito y le dice a Pedro, ven Pedro, te voy a lavar los pies. ¿Cómo, Señor? No, hombre, yo te tengo que lavar los pies. No, pero yo te los voy a lavar.
Señor, que no me vas a lavar los pies. ¿Cómo me los vas a lavar tú? Pedro, es que tengo que lavártelos. No, Señor, levántate. Yo, Pedro, si no te lavo, no vas a entrar en el reino de los cielos. El Señor le quiere dar una lección más que lavarle los pies. Después de lavar los pies, se puso otra vez el manto, o sea, se quitó ¿cómo le llamamos cuando cocinas? Su delantal, gracias. Se quitó el delantal, por decirlo así, el manto, y se sentó otra vez a la mesa y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Había una enseñanza en lo que Cristo hizo con sus discípulos. No nada más era enseñarles que Él era muy humilde, es decir, nuestro Señor es muy humilde. No era nada más eso lo que Él quería enseñarles, sino dice, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y Señor. Y sí, tienen razón, porque sí lo soy. Y dado que soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies para que ustedes también entiendan que deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Pocas palabras, amados. Tenemos que entender, ¿verdad?, que lo que el Señor quiere enseñarnos es que no por ser Él el Maestro y Señor, le pidió a sus discípulos que le lavaran los pies, sino que Él, teniendo esa posición de liderazgo, esa posición de autoridad, usó su posición de autoridad para enseñar humildemente, para enseñar con amor lo que el Padre quiere. Y aquí es donde otra vez, dentro del servicio que hagamos para el Señor, hermanos, y para nuestros hermanos, no debemos ni podemos alardear, presumir, hacer sentir a otros menos. No podemos despreciar el servicio que otros hacen. ¿Por qué? Porque en realidad, volvemos a lo mismo, si el Señor te puso ahí, es porque ahí te quiere. Y si puso a aquella persona allá, es porque ahí lo quiere. Porque cada uno es para darle gloria y honra A Él, así es. Y entiendan esto, hermanos, esta es una regla. El más pequeño en este mundo es el más grande en el reino de los cielos. Así es que, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Hasta el más pequeño. Así se han de haber reído los apóstoles, hermanos. Yo también, sí, es que todo el pensamiento del Señor es contrario al pensamiento humano. Acuérdate, porque nosotros siempre pensamos en ¿qué? Y el Señor siempre piensa, ¿verdad?, en los demás. Entonces, aquí hay una pequeña ilustración, me gustó mucho, la incluí aquí. Durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, un hombre vestido de civil quiere decir, ¿verdad?, vestido normal, o sea, no traía el uniforme militar. Un hombre vestido de civil pasaba por un grupo de soldados quienes estaban reparando una fortificación. Imagínense, vea la escena, estamos hablando allá de hace 200, ¿hace cuánto fue la independencia? 250 y tantos años. Bueno, va este hombre, va en su caballo, ve un grupo de soldados tratando ahí de reparar, ¿verdad?, una fortificación, y el líder de estos soldados estaba dando órdenes, pero él no metía la mano para nada, para ayudarles, ¿verdad? Pónganle aquí, y no, clávenlo bien, no, bájenlo, córtenle más, que quepa mejor, ¿verdad? Nada más mandándolos. Al preguntarles el líder, ¿verdad?, esta persona que iba pasando de civil, le preguntó al líder, oye, ¿por qué no ayudas? El líder le contesta, hey, señor, yo soy un cabo, o sea, yo no soy un soldado. El desconocido que iba pasando le pidió disculpas, bajó de su caballo y ayudó a los soldados que estaban cansados. Al terminar, le dijo, señor cabo, la próxima vez que tenga trabajo y no haya suficientes soldados para hacerlo, busque a su comandante y yo vendré otra vez a ayudarle. El que le hablaba era George Washington, el mero jefe de todo, ¿verdad?, el ejército de Estados Unidos. En pocas palabras, hermanos, qué gran virtud es poder ejercer autoridad, poder ejercer poder sobre los demás, mas no hacerlo.
sino servirles con amor. Servirles con amor. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno puede, hermanos, abusar, cuando uno puede torcer, manipular, mas no lo hace. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque uno sabe que Cristo está aquí en uno. Mas si tenemos el poder y la autoridad y lo usamos para manipular y para torcer, es una evidencia que Cristo no ha crecido ¿dónde? En nosotros. La virtud, hermanos, o característica que marca un verdadero hijo de Dios es el servir a otros como Cristo lo sirvió. Muy diferente, hermanos. Tú puedes encontrar en Mateo todo un capítulo que el Señor les dice, ¿verdad? Y les reprocha a los fariseos su manera, su actitud de ser. Todo lo querían hacer, ¿verdad? Para ellos verse, sentirse superiores a los demás. Hermanos, cuando un fariseo caminaba entre el pueblo les abría paso y se agachaban, hermanos, pensando que estos hombres eran unos hombres santos de Dios. O sea, los consideraban casi ángeles a los maestros de Israel. Y claro que a ellos les encantaba, por eso dice que se vestían con sus copetones, hermanos, de telas, ¿verdad? Y muy relumbrantes, pero el Señor les reprochó tantas veces su actitud, ¿verdad? Su actitud. Por dentro están mal. Igual nosotros, amados, tenemos que entender, ¿verdad?, que todo el servicio que yo voy a hacer al Señor y a mis hermanos debe ser como el Señor lo hizo, en amor, con humildad, nunca exigiendo, nunca haciéndome, ¿verdad?, pasar o ponerme por encima de, sino a igual, ¿verdad?, que mis prójimos, que mis hermanos. Servir, hermanos, es una forma de ser. Fíjese, esto hay que ponerlo bien en claro. Servir es una forma de ser. ¿Qué es el ser? Una actitud. ¿Sí? Ahora, antes de convertirse en una actividad, o sea, servir no es nada más una actividad. Servir no es nada más hacer algo que te piden. En realidad, lo que el Señor pide es que el servir en nosotros sea una forma de ser, una actitud. Antes de servir, que tengas la actitud de servir bien. ¿Sí? Ya saben, les he puesto siempre este ejemplo, ¿verdad? Un mesero te puede servir de dos maneras diferentes. Te puede servir, ¿verdad?, en una manera obligada, irrespetuosa, ¿verdad? Aventarte el plato, no traerte exactamente lo que le pediste, o puede, ¿verdad?, muy amablemente atenderte. De las dos maneras te sirvió, pero en realidad, amados, lo que hace que tú quieras volver a ese lugar o lo que te trajo satisfacción aparte del alimento fue la atención que se te dio. La buena o la mala atención. Si te atienden mal, aunque el plato esté bueno, ¿qué pasa? Y no te cae bien el plato. Dices, no, hombre, este hombre, mira, le dije que me pusiera poquita salsa y me echó todo. Y ya no disfrutas. ¿Por qué? Por una mala actitud. En los hijos de Dios, hermanos, el servidor primero aprende a amar. Si ama a su Señor, amará también servirle al Señor, ¿verdad? El servicio desinteresado fluye del corazón que ama. Servimos a Dios porque somos servidores. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, ya no lo servimos a Dios nada más porque lo podemos servir. Porque yo puedo hacer esto, porque yo puedo hacer lo otro, lo hago. No, lo sirvo porque hay dentro de mí el deseo de servirle, ¿verdad? De hacerlo. ¿Qué horas son? Se me hace que ya nos pasamos. Ok. Muy bien. 1 Corintios capítulo 16. Estén alerta. Permanezcan firmes en la fe. Este verso no lo sabíamos los varones, ¿verdad? En la Reina Valera dice,
A ver, hermano Manuel, si se acuerda. Quiero presumir y no me sale. Estar es que aquí lo puse en la Nueva Traducción Viviente. A ver, ya, ahí está. Velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ese era un lema que teníamos los varones cuando empezamos, ¿verdad? Una junta de varones. En realidad, fíjese, en la Nueva Traducción Viviente dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Pero luego viene esta condición, y hagan todo con amor. Aunque seas, ¿verdad?, valiente, aunque seas firme, aunque seas fuerte, dice, hey, no basta con eso. No basta con que sirvas fielmente, no basta con que sirvas valientemente. Tienes que hacerlo con amor. Ese es el sello de Cristo, hermanos, el amor. El sello de Cristo es el amor. Dice, ustedes ya saben que Estéfanas, voy a leer esto porque es un ejemplo que Pablo da. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Fíjense bien lo que Pablo está diciendo. Los que se convirtieron, hermanos, ellos saben que sus vidas ahora están puestas al servicio, ¿verdad?, del pueblo del Señor. Y luego dice, les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirvan con tanta devoción. No nada más que sirvan mucho, sino que sirvan con tanta devoción. Otra vez, ¿verdad?, una actitud. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acacio, aquí hay nombres para los hijos que quieran ponerles, ¿verdad? Estéfanas, Fortunato y Acacio hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. ¿Te fijas cómo Pablo en cada versículo enfatiza, sirvan bien, sirvan con amor, sirvan con devoción, sirvan? Los miembros del cuerpo de Cristo estamos para servir. Debemos saber qué capacidad Dios nos dio, qué don para servir. Lo debo hacer humildemente, lo debo hacer con amor, no nada más, ¿verdad?, buscando mi propia satisfacción. La característica principal, hermanos, del servicio a Dios y a su reino no es la perfección. Dios no está buscando siervos perfectos que le sirvan perfectamente, sino que le sirvan de todo corazón, que le sirvan en espíritu y en verdad, ¿sí? Él está buscando que sirvan con amor, hermanos, ya que Él ama entregar lo mejor de sí para el beneficio del prójimo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos, ¿verdad? O sea, Él ama entregar lo que Él tiene para beneficio de nosotros, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, sino por el simple hecho de poder darse a sí mismo y dar de lo suyo para satisfacer las necesidades de otros y cumplir con la voluntad de Dios. Conclusión, amados, de esta enseñanza: Jesús pide a cada uno un servicio perfectamente ajustado a su estado de vida. O sea, Dios no nos va a pedir algo que Él no nos dé la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, yo no hablo italiano, no me va a pedir que yo predique en italiano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, lo que Dios te ponga a servir, aunque tú digas, no, ¿cómo voy a hacer eso? Es que el Señor te va a enseñar, el Señor te va a dar la capacidad de hacerlo. Aunque cada uno de nosotros, hermanos, sirva de diferente manera, cada uno lo hará según su capacidad. Por eso dice 1 Pedro 4:10, y con esto terminamos: cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, es decir, cada uno, hermanos, según le fue dada, ¿verdad?, la cantidad de fe, le fue dado según el don, hágalo. No se compare jamás con otro hermano y con otra hermana en Cristo. Jamás. No es así. No es que yo quiero enseñar como la hermana, es que yo quiero cantar como el hermano, es que yo quiero servir como fulanito, es que yo quiero orar como... No es así, hermanos. No es así como nosotros debemos estar pensando, sino debo estar pensando, Señor,
Tú me has dado la capacidad, tú me pusiste aquí, tú me has dado estos dones, tú me has dado, vivo en este lugar, tengo estos hijos, tengo este trabajo, tengo estas capacidades. Señor, así te voy a servir. Yo creo que así te puedo servir y quiero que tú me vas a usar, Señor. Y no estar, hermano, soñando y esperanzando, cuando yo pueda, No, amados, el Señor te puede usar desde ahorita. El Señor quiere usarte desde ahorita. El Señor te va a enseñar, te va a capacitar, pero tienes que creer, tienes que dar esos pasos de fe. Amén. Señor, gracias porque tú no dejas afuera a nadie, Señor. Tú no tienes favoritos, tú no tienes nada más unos y otros no, sino que a todos, Señor, nos has dado tu espíritu. A todos nos has dado, Señor, capacidades, dones diferentes. A todos nos has dado, Señor, de ese poder que viene de lo alto, Señor, para poder realizar lo que en tus planes, Señor, tú ya estableciste para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que somos diferentes, Señor, pero que valemos lo mismo, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que todos servimos y aunque parezca que unos servimos más y otros menos, Señor, todo lo que hagamos para ti, Padre, va a ser recompensado. Así es que ayúdanos a siempre tener esa humildad, Señor, ese amor hacia ti primeramente y hacia nuestros hermanos. Y entender que no soy yo, Señor, y no es mi habilidad humana la que te sirve, sino realmente, Señor, por medio de la fe, lo que tú nos has dado como dones, Señor, para poder llevar a cabo ese servicio del cuerpo de Cristo que tú, Señor, tanto anhelas que hagamos. Ayúdanos a siempre buscarte primeramente a ti, Señor, tener devoción hacia ti, para que tú nos digas qué hacer y cómo hacerlo, Señor, y nos des la capacidad. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Dios me los bendiga más.